Vamos a derivar las propiedades residuales a partir de las ecuaciones de estado cúbicas. Habíamos dicho que una propiedad residual se define como aquella propiedad de una sustancia real, específicamente de un fluido, a una temperatura y a una presión, menos la propiedad de ese mismo fluido a la misma temperatura, a la misma presión, pero descrito como un gas ideal. En términos generales, esta definición se puede aplicar y funciona directamente con ecuaciones de estado que son explícitas en el volumen. Las ecuaciones de estado cúbicas no son explícitas en volumen, son explícitas en presión, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una ecuación de estado cúbica general, ¿cierto? Podríamos decir que esas son P igual a RT, B menos B, menos AT, que es el factor, el parámetro de atracción, B más delta 1B por B más delta 2B. Cuando nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de estado cúbicas, lo que es recomendable es pasar de una descripción donde T y B sean variables independientes a una descripción en T y P. Obviamente, pues nosotros debemos entonces decir lo siguiente: que la propiedad residual, utilizando T y B como propiedades independientes, va a ser, para mantener la misma definición, debe ser la misma temperatura y el volumen dado a T y a P. Obviamente este valor de aquí es igual a este valor de aquí. Ambos van a ser iguales. Y para el gas ideal, entonces sería el gas ideal a T y a B, pero esta B es una B de gas ideal. Un volumen del gas ideal calculado a la temperatura y calculado a la presión. En este caso, este volumen de aquí no necesariamente, digamos, como en el caso anterior vimos que esta presión y esta presión son iguales. En este caso, este volumen, estos dos volúmenes dados no son iguales, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el volumen real del fluido a T y a P son diferentes a este volumen de gas ideal a T y a P. Pero de hecho sí podemos decir que en el límite, cuando la presión tiende a cero, entonces va a ser que la propiedad real y la propiedad de gas ideal del fluido sean iguales, y lo que es análogo a eso es que cuando la presión es cero, el volumen específico, el volumen molar, tiende a infinito. Entonces en esta propiedad se cumple que también para un gas ideal y un gas real, para un fluido real y un gas ideal, esto también va a ser igual. Ok, entonces lo que hemos hecho inicialmente es pasar de utilizar T y P como variables independientes a T y B como variables independientes. Y adicional a eso, pues entender que cuando el volumen tiende a infinito, o entre más diluido esté el gas real o el fluido real, se va a parecer mucho a las propiedades de una sustancia real. Ok, entonces mirando eso, lo que vamos a querer hacer es encontrar esta propiedad residual nuevamente en términos de volúmenes, y temperatura sería F a T y a B menos F de gas ideal a la misma temperatura pero al volumen del gas ideal, ambos calculados a la misma temperatura y a la misma presión. Ok, entonces una manera de llegar a esto
definición es, vamos a escribir para la sustancia real F a T y a B menos F a la temperatura pero a un volumen infinito, podemos considerar que es igual a la integral entre infinito y B del cambio de la propiedad real respecto del volumen manteniendo la temperatura constante de B. Y en el caso del gas ideal sería F del gas ideal a una T y a un volumen de gas ideal, que es el volumen calculado por la ecuación de gas ideal a T y a P a la misma temperatura y presión de la sustancia real, menos el valor de la propiedad como gas ideal a T y a volumen infinito. En este caso sería la integral entre infinito y el volumen de gas ideal a T y a P por el cambio de la propiedad respecto al volumen dado por la ecuación de gas ideal de B. Si queremos, podemos partir esa ecuación para encontrar o escribir sus límites en términos del límite del volumen real de la sustancia. Entonces podemos decir de infinito al volumen real de la sustancia, que sería de F de B a T dada por el gas ideal de B más desde el volumen real hasta el volumen de gas ideal de la sustancia a T y a P por este dF de B a T de gas ideal de B. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es restar. Esta es la del fluido real y esta es la descripción de gas ideal. Si restamos, nos vamos a dar cuenta que en esta condición estas dos propiedades son iguales porque están en el límite de la sustancia diluida y nos va a quedar F a T y a B menos F a T y B de gas ideal calculados a T y a P. Entonces esto es la propiedad residual y nos va a quedar, entonces vamos a agrupar estos términos que tienen los mismos límites desde infinito hasta B del cambio de la propiedad real respecto al volumen en una isoterma menos el cambio de la misma propiedad respecto al volumen como gas ideal después de B menos la integral entre B y B de gas ideal del cambio en la propiedad de B en la isoterma. Esto descrito por la ecuación de gas ideal. Y esto que hemos derivado es la propiedad residual en términos de utilizando volumen como una propiedad independiente y no la presión. Estas dos son análogas, estas dos tienen el mismo, deberían tener el mismo valor, solo que aquí va a ser mucho más fácil cuando tengamos una expresión explícita en B, porque cuando reemplacemos vamos a dar cuenta que el lado que queda dentro de la integral va a tener términos de volumen que van a ser coherentes con el factor de la variable de integración que es B. En este caso, pues basta recordar que donde F es una función de estado, entre ellas el volumen, la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs. Entonces podemos plantear todas estas de acá. Ahora, generalmente cuando trabajamos T y B como variables independientes, T y B como variables independientes, lo que vamos a hacer es calcular energía interna y entropía. Así que en este caso vamos a calcular energía interna residual, entropía residual y volumen residual a partir de las ecuaciones de estado cúbica, y a partir de ellas pues vamos a, una vez teniendo estas tres propiedades, la energía interna residual sería U residual más P por el volumen residual
la energía de Helmholtz residual sería U residual menos T por S residual, y la energía de Gibbs residual sería el H residual menos T por el S residual. Ok, ahora entonces lo que vamos a hacer es derivar la energía interna residual utilizando ecuación de estado cúbica general. Acuérdense que esta fórmula es general y describe las ecuaciones de Soaf, Relish, Wong. Describe la función de Penn-Robinson y la Penn-Robinson modificado por Strachey-Guevara. Dependiendo de los valores deltas que uno elija, va a estar en capacidad de utilizar esta expresión con estas ecuaciones particulares. Bueno, entonces vamos a entrar a calcular la energía interna residual. En este caso, pues de acuerdo a la definición, F sería igual a U. Entonces esto es desde infinito hasta B. ¿De quién? De la derivada de la energía interna respecto al volumen manteniendo T constante, menos esto mismo descrita por la ecuación del gas ideal de B, menos la integral entre B y el volumen del gas ideal, el cambio en la energía interna respecto al volumen a temperatura constante del gas ideal de B. Ok, entonces ahora lo que hacemos es utilizar las relaciones termodinámicas. De las relaciones termodinámicas tenemos que el cambio en la energía interna respecto al volumen manteniendo la temperatura constante es igual a T multiplicado por la derivada de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante menos P. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta relación termodinámica utilizando la ecuación de gas ideal para derivar la parte correspondiente al gas ideal y a la ecuación de estado cúbica para derivar la parte de la sustancia real. Entonces, en el caso de gas ideal, vamos a decir que nuestra ecuación es P por B igual a R por T. Entonces, sabemos que P debe ser igual a RT sobre B, y eso implica entonces que la derivada de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante es R sobre B. Y esto entonces vamos a decir que es gas ideal. En el caso del gas ideal, entonces vamos a decir de U, de B a T del gas ideal va a ser igual a T multiplicado por R sobre B, que es la derivada, menos P, pero P es RT sobre B. Entonces en este caso es 0. Entonces, como ya sabemos, obviamente la energía interna de un gas ideal es función exclusiva de la temperatura. Por tanto, la derivada respecto al volumen esperaríamos que sea 0, como es en este caso. Ahora lo que vamos a hacer es utilizando la ecuación de estado cúbica general, ¿cierto? Donde vamos a decir que P es igual a RT dividido B menos B menos AT sobre B más delta 1B B más delta 2B. Ok, en este caso pues la derivada de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen molar constante
va a ser igual a R sobre B menos B menos A'T. A'T es la derivada de este factor atractivo que precisamente se dice que es función de la temperatura, entonces por eso hay que derivarlo. Esa derivada pues va a depender del tipo de ecuación de estado que estemos utilizando, mientras que el denominador va a permanecer constante. Listo. Ok, entonces esta es la del fluido, la sustancia real. Entonces el cambio en la energía interna respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante es T multiplicado por la derivada de la presión respecto a la temperatura, es decir, todo este término R B menos B menos A'T dividido B más delta 1B B más delta 2B menos P. Pero ¿quién es P? P pues es todo este lado derecho, ¿cierto? RT, entonces nos quedaría menos RT B menos B más AT, no sería T sino AT, entonces nos daría aquí AT dividido B más delta 1B B más delta 2B. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos. Este primer término se cancela con este primer término de aquí y nos quedaría entonces A el factor atractivo menos T multiplicado por AT dividido B más delta 1B B más delta 2B. Entonces este es cómo cambia la energía interna del fluido respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante, donde ahora lo que necesitamos hacer es plantear entonces a qué sería igual la energía interna residual. Sería igual a la integral entre infinito y B ¿de quién? Del cambio. Vengamos acá. Entonces este cambio de gas ideal es 0. Este cambio de acá es 0. Este cambio de acá es 0 y por tanto nos queda únicamente el cambio de la energía interna respecto al volumen manteniendo la temperatura constante, que sería este pedacito de aquí. Entonces tendríamos que hacer esta integral, sería A T menos T A'T sobre B más delta 1B B más delta 2B, todo esto de B. Ahora, como sabemos que esta integral se realiza sobre una isoterma, el numerador queda como una constante debido a que es solo función de la temperatura. Entonces A de T menos T A'T y nos va a quedar dB dividido dividido entre B más delta 1B multiplicado por B más delta 2B. Esto pues se resuelve, un caso simple de fracciones parciales, ¿sí? Entonces en esta parte vamos a tener delta 2 menos delta 1 multiplicado por B por el logaritmo de B más delta 1B sobre B más delta 2B. Y eso pues evaluado entre infinito y B. Entonces cuando colocamos B pues es el B evaluado a T y P, y cuando
tomamos infinito, en el límite cuando b tiende a infinito, este logaritmo tiende, lo que hay dentro del logaritmo tiende a ser 1, el logaritmo es 0, entonces finalmente esta expresión evaluada en b infinito pues nos va a dar 0, así que esta es la expresión de la energía interna residual dada por la ecuación de estado cúbica, donde esta A'T ya se ha derivado en ocasiones anteriores, así que si quieren podemos entonces escribirla de manera rápida, pero pueden ustedes consultar sesiones anteriores donde hicimos la derivación de todas estas derivadas. AT multiplicado por AT crítico sobre temperatura reducida. Entonces, esa parte de acá. Ahora vamos a trabajar con la entropía residual. Entonces buscamos por acá esta entropía residual, en este caso pues F sería S, que es la entropía residual, sería la integral entre infinito y B, ¿de quién? Del cambio en la entropía respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, menos la derivada de la entropía respecto al volumen a T constante para un gas ideal de B, menos la integral entre B real y B del gas ideal a la misma temperatura y presión del cambio de la entropía respecto al volumen, manteniendo T constante de B para un gas ideal. Bien, entonces nuevamente a partir de las relaciones termodinámicas vamos a decir que el cambio en la entropía respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, es igual a la derivada de la presión respecto a la temperatura a B constante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para el gas ideal, nuevamente ya sabemos que este cambio de presión respecto a la temperatura del gas ideal va a ser igual a R sobre B, y ya también para la sustancia real cuando utilizamos la ecuación de estado cúbica, sabemos que este dP dt a B constante va a ser igual a R B menos B menos A'T dividido B más delta 1B B más delta 2B. Listo, entonces vamos a tener, entonces reemplazamos los términos en nuestra ecuación, nos va a quedar entonces que la entropía residual la vamos a tener como la integral entre infinito y B de la derivada de la entropía respecto al volumen de la sustancia real, que pues en este caso es lo que acabamos de derivar aquí arriba, de escribir ahí arriba, R B menos B menos A'T dividido B más delta 1B B más delta 2B menos la derivada de la entropía respecto al volumen
manteniendo la temperatura constante para un gas ideal, que en este caso sería R sobre B de B menos la integral entre B y el volumen del gas ideal de R sobre B de B. Bueno, en este caso, entonces lo que vamos a hacer es pues, las integrales respectivas. Entonces, la integral pues, nos quedaría en este caso R logaritmo de B menos B menos, nuevamente este segundo pedazo lo hacemos a través de fracciones parciales, sería A'T dividido delta 2 menos delta 1 multiplicado por B por el logaritmo de B más delta 1B sobre B más delta 2B, y este último de acá menos R logaritmo de B. Esto debe ser evaluado entre infinito y B, y aquí vamos a tener menos R logaritmo de B de gas ideal sobre B de la sustancia real a la misma temperatura y a la misma presión. Bueno, antes de evaluar el límite, para que no nos dé una indeterminación cuando lo evaluemos en infinito, agrupamos los términos, este inicial y este final de acá. Va a ser R logaritmo de B menos B sobre B menos A'T sobre delta 2 menos delta 1 logaritmo de B más delta 1B sobre B más delta 2B. Todo esto evaluado entre infinito y B menos R logaritmo. Bueno, aquí este volumen de gas ideal, si quisiéramos, le cambiamos de signo, ¿cierto? Y volvemos a, sería B dividido el volumen del gas ideal, que es RTP. Identificamos que esto es Z, el factor de compresibilidad. Bueno, entonces cuando evaluamos el límite superior es el volumen a la temperatura y a la presión que estamos buscando, y en el límite inferior, en el infinito, entonces los términos que están dentro del logaritmo tienden a 1, por tanto van a ser igual a 0 en el infinito, es decir que la entropía residual nos va a quedar como R logaritmo de B menos B sobre B menos A'T sobre delta 2 menos delta 1 multiplicado por B logaritmo de B más delta 1B sobre B más delta 2B más R logaritmo del factor de compresibilidad. Entonces, estos volúmenes que tenemos son calculados a T y P, que estamos queriendo buscar, y este Z también es calculado al mismo T y P. Bueno, con eso entonces nosotros hemos también encontrado esta entropía residual, y con eso nos faltaría encontrar el volumen residual, que en este caso pues estaría dado por R por T sobre P por Z menos 1, donde ese Z menos 1 pues es el Z calculado con la ecuación de estado cúbica a la temperatura y a la presión de interés. Una vez entonces hemos derivado estas tres expresiones, vamos a ser capaces de calcular la entalpía residual como U residual más P por B residual, la energía de Helmholtz residual como U residual menos T por S residual, y la energía de Gibbs residual como AH residual
menos T por S residual. Y con eso pues tenemos todo el paquete de propiedades residuales a partir de las ecuaciones de estado cúbicas. Bien, como siempre pues un cálculo de estos es bastante dispendioso, así que lo más fácil es programarlo en el lenguaje favorito. Por facilidad y por disponibilidad, pues aquí se ilustra cómo sería como una función en Excel. Entonces tenemos esta función que me va a decir el tipo de ecuación de estado cúbica, ya sea Soares-Relish-Wong, Penn-Robinson o Penn-Robinson modificada. Entonces ingreso la ecuación de estado, la temperatura, la presión, el factor de compresibilidad, la temperatura crítica, la presión crítica, el factor acéntrico y la constante de Strassighi-Vera, que es la que modifica la ecuación de Penn-Robinson. Aquí lo que estoy generando es un arreglo de 6, que van a ser las 6 propiedades residuales que me interesa calcular a una temperatura de una presión dada. Aquí coloco R, el valor de la constante universal de los gases ideales. Con el valor de Z que ingresa a la función voy a calcular B a partir de la definición de la ecuación general de los fluidos, y con el tipo de ecuación de estado, la temperatura, la presión, la temperatura y las constantes críticas y la constante particular de la sustancia que estoy manejando, voy a pues calcular los parámetros atractivos, el parámetro B, el delta 1 y el delta 2, que depende del tipo de ecuación que esté manejando, y esto es T multiplicado por la derivada del factor atractivo, es decir, este término es este que tengo acá, que sería T' T por A' T. Y cuando divido T' T por A' T, pues divido T, pues me va a dar A'. Después, entonces lo que hago es calcular en esta línea, este B de aquí es el logaritmo de delta 1 B más B, y aquí en el denominador delta 2 por B más B. Entonces la energía interna residual pues va a estar dada por la expresión que nosotros derivamos anteriormente, que va a ser la energía interna residual A, el factor atractivo, menos T por A' T, dividido delta 2 menos delta 1 por B, multiplicado por el logaritmo, todo este término es representado por B, la entropía residual que derivamos es esta. Entonces aquí también se va a colocar la entropía residual, que va a estar dada por R por el logaritmo de B menos B dividido B menos A' T dividido delta 2 menos delta 1 por B, multiplicado por B, que es este B, que es el logaritmo de B más delta 1B dividido delta 2 por B más este B, que es el valor de el volumen molar a la temperatura de la presión, más R, logaritmo del factor de compresibilidad. Volumen residual, RT sobre P por Z menos 1. La entalpía residual, pues U residual multiplicado por P por B residual. Pues de aquí lo que se eligió fue tomar esta expresión, que es volumen residual multiplicado por P, pues nos va a dar RT por Z menos 1. Energía de Helmholtz residual es U residual menos T por entropía residual, y energía de Gibbs residual, H residual menos T por S residual. Después se almacena en este vector que ya se había inicializado acá, que es este de acá, en la primera parte del arreglo, volumen residual, en el segundo la energía interna residual, tercero la entropía, cuarto la entalpía, quinto la energía de Helmholtz,
sexto la energía de Gibbs, y finalmente todo este arreglo se le asigna el valor que nos va a retornar, la función. Entonces, para probar cómo da la función, podemos entonces colocar esto en una hoja de cálculo y elegir una ecuación de estado. Entonces yo puedo elegir Relish-1, puedo elegir Penrobinson, puedo elegir Penrobinson modificado por Strachey-Guevara, puedo elegir pues los componentes que yo necesite. Y bueno, entonces aquí lo que hago es llamar a la función que previamente se programó en Excel, donde el tipo de ecuación es esta de acá, Penrobinson, que le asigna el valor número de 2, después la temperatura, después la presión, después el factor de compresibilidad que corresponde a esas condiciones. Después vamos a adicionar temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico y la modificación, el valor, digamos, de el parámetro que modifica la ecuación de Penrobinson, que está dado por la ecuación de Strachey-Guevara, y ya. Entonces, con base en eso podemos obtener el valor, y se puede hacer pues a través de una isoterma. En este caso se eligió la isoterma de 275 para el etileno, y en las presiones entre 1 y 80. Como es una ecuación cúbica, entonces es válida para la fase gaseosa, que ustedes pueden ver la fase gaseosa. Aquí ya hay pues el salto, la discontinuidad para llegar a la fase líquida, y aquí encontramos la predicción de la propiedad residual en la fase líquida. Lo mismo para la entropía. Aquí también vamos a tener para la entalpía residual, tanto de la zona líquida como de la zona gaseosa. Obviamente tenemos aquí que a medida que la presión tiende a ser cero, el valor de la entalpía y de la entropía, el valor de la propiedad residual pues tiende a ser cero en todos los casos, como es de esperarse. Tenemos el valor de la energía de Helmholtz, la parte del gas, la parte del líquido, y la energía de Gibbs, que como vemos es una función que no tiene discontinuidades, es realmente una función continua a lo largo aún de los cambios de fase como tal. Ok, bueno, entonces esto es la manera en que podemos utilizar las ecuaciones de estado cúbicas para el cálculo de propiedades residuales.